¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, los desafíos de la economía argentina con otro notable invitado, Juan Pablo Costa, economista del Centro de Economía Política Argentina, directamente desde Buenos Aires. Juan Pablo Costa, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación, Jorge. ¿Cómo estás? Muy bien, Juan Pablo, si tuviéramos que decirle a una audiencia que no vive en la Argentina, a 9 meses de llegado al gobierno, a la presidencia, el señor Milei, ¿tú dirías que en estos 9 meses gobierna para el capital o gobierna para la gente? No, gobierna para el capital, creo que no hay absolutamente ninguna duda. Todas las medidas que ha tomado hasta ahora, en estos días incluso ha presentado el presupuesto para el 2025, para el año que viene, en donde ratifica el rumbo tomado en materia de reducción de impuestos para los sectores de mayores ingresos, en el caso de los impuestos a los bienes personales, por ejemplo, que se ha reducido al mínimo, y de ajuste en las principales partidas de gasto social. Esto incluye salud, incluye educación e incluye obra pública, especialmente en los sectores más postergados, e incluye también la seguridad social, ¿sí? O sea, todo lo que son el sistema de jubilaciones y pensiones y de ayuda social del país. Con lo cual, creo que no hay ninguna duda, en estos meses se está viendo que gobierna para el capital, sin duda. Y en definitiva, gran comunicador en el sentido de que maneja muy bien las redes sociales, de que es un hombre que viene también de haber estado en la televisión. Y la retórica, lo que vende este gobierno y su portavoz, todo se centra en, han elegido el tema de la inflación. Se olvidaron de que en realidad cuando nace un país, nace un Estado, y elige un presidente para gobernar a la gente, no a los números. Entonces, ¿cómo es que pretende torcerle el brazo al pueblo argentino de que se concentren en lo que él quiere que le sirve a él para lucirse él a ese nivel, digamos, de egoísmo? Sí, yo creo que parte de su éxito, además de la retórica, y creo que además de haber logrado empalmar muy bien con un sentimiento general de una parte importante de la población durante la campaña electoral, creo que él de alguna forma logra vender la idea de que el gran problema que tenía la Argentina era el exceso de gasto, ¿sí? Y por lo tanto, cualquier política de reducción del gasto público, entre paréntesis, cuando decimos reducción del gasto público, decimos fundamentalmente reducción de las jubilaciones y pensiones. Entonces, cualquier reducción del gasto público finalmente iba a ser generar una fuerte baja en la inflación o, por supuesto, una recuperación económica y una recuperación de los ingresos. Lo que nosotros estamos viendo durante este año es un pico inflacionario muy fuerte durante el principio de año, ¿sí? Durante enero llegamos a tener 25% de inflación mensual, y a partir de ahí obviamente comienza un sendero de descenso, porque justamente fue un fogonazo inflacionario. Sin embargo, es curioso, esto es posiblemente el único activo político de gestión, digo, que tiene el gobierno, que puede mostrar es este descenso moderado, más o menos moderado, de la inflación. Ahora, hay dos elementos. El primero, que ese descenso se ha estancado. Ya en los últimos 4 meses estamos con una inflación prácticamente igual, ¿sí? Que no sigue bajando en torno al 4% mensual, un poquitito más del 4% mensual, a pesar de un montón de medidas que ha tomado el gobierno para continuar ese proceso de desaceleración, pero que no se está dando. Y el segundo elemento es que no hay recuperación de ingresos. Entonces, la población, ahí me parece que hay un elemento que quizás el gobierno no ve, el gobierno festeja la baja de la inflación, pretende capitalizarla políticamente, pero yo siempre digo, la gente no está festejando la baja de la inflación, la gente está sufriendo la falta de recuperación del ingreso, porque cuando uno habla de inflación, y esto es muy importante, tenemos que hablar de ingresos, son los dos componentes de la balanza, ¿sí? De nada sirve bajar la inflación. A ver, bajar la inflación es deseable, está bien, todos vamos a estar de acuerdo con eso. Ahora, si yo sigo teniendo una inflación de 4, 5, 8 puntos mensuales y los ingresos no se están recuperando, no la voy a disfrutar, vamos a decirlo así. No voy a estar contento con esa baja de inflación porque no me está llegando su fruto, sus beneficios. Bueno,
eso es un poco lo que está ocurriendo. La actividad económica está muy paralizada, está la Argentina en una recesión y los ingresos no se están recuperando. Por lo tanto, aún esos elementos que uno podría decir el gobierno va a intentar capitalizarlos, está complejo, ¿sí? Está complejo. Y cuando uno mira el presupuesto del año, de nuevo vuelvo porque es uno de los temas aquí en Argentina, ¿no? Porque lo acaba de presentar en el día de ayer el presidente, cuando uno ve el presupuesto para el año que viene, bueno, en principio no parece que fuera a mejorar mucho, ¿sí? Por lo menos la situación en términos del gasto público se sostienen y en algunos casos se profundizan los recortes fundamentalmente a la obra pública, a las provincias y a las universidades, ¿sí? Un tema también muy sensible aquí en la Argentina y que prevé o adelanta una serie de conflictos sociales y políticos seguramente importantes para el año que entra. En la desocupación y el desempleo, ¿cuán presente están en la opinión pública? Eh, Está presente de manera cada vez más creciente. Todos los analistas y los sondeos de opinión pública muestran que si a principio de año, cuando se le preguntaba a la gente cuál era su principal preocupación, una gran mayoría social decía que la inflación, ¿sí? Eso era, entre otras cosas, porque teníamos un proceso de inflación alta, por supuesto, pero además la desocupación era muy baja, ¿sí? La desocupación que deja el gobierno saliente de Alberto Fernández, con muchos problemas económicos, pero ese no era un problema, ¿sí? Había una desocupación realmente baja. Bueno, está cada vez más creciente, esto además se profundiza porque justamente la caída de ingresos hace que cada vez más gente quiera ir a buscar trabajo, ¿sí? Salga a buscar trabajo o requiera otro trabajo más y entonces cada vez se va generando más tensión, obviamente, en el mercado de trabajo. Esa es una combinación difícil, ¿sí? En términos sociales, porque en un contexto de recesión de actividad económica hay muchos despidos, ¿sí? O sea, se va reduciendo el mercado de trabajo porque se reduce la actividad económica, pero si a eso uno le suma caída de ingresos que provoca que cada vez más gente salga a buscar más trabajo, bueno, es una combinación mala, ¿sí? Sin duda. Y cuando uno mira, entonces volvemos a lo que decía antes, cuando uno mira los sondeos de opinión pública, ¿qué dicen los analistas de todos los colores? Cada vez más la inflación ya pasó a tercer o cuarto lugar en términos de preocupación social y en el primer lugar está el empleo y en segundo lugar la pobreza. ¿Sí? Son dos elementos que han crecido muchísimo. La pobreza ha superado el 50% durante el primer semestre, ¿sí? De este año. También ha tenido un incremento realmente dramático y en la medida que no haya una recuperación de los ingresos parece difícil, ¿sí? Que esto por lo menos baje de manera más o menos notable durante los próximos periodos. Por eso me parece que es una situación muy preocupante. Ahora, lo peor de todo es que esto se da en el marco también de una caída fuerte en la asistencia social. ¿Sí? Porque uno puede decir, bueno, cae la asistencia social en un contexto de crecimiento económico porque se necesita menos asistencia social, está muy bien. No, esto es un contexto de crecimiento de la pobreza, de reducción de los empleos y de los salarios, y aún así cae la asistencia social a niveles ya de irresponsabilidad dramáticos. Acá en la Argentina fue un caso muy notable hace unos meses, cuando se descubrió miles de toneladas de alimentos que estaban a punto de vencerse en galpones de lo que era el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Sí? O sea, ni siquiera el gobierno tenía que gastar plata para comprar esos alimentos, ya los tenía, eran alimentos que habían sido comprados el año pasado bajo la gestión anterior, pero ni siquiera se tomaba la molestia de distribuirlos y eso que había mucha necesidad. Bueno, eso obviamente generó mucha indignación, pero también es una muestra de, creo yo, cierta ineficacia en la gestión que está mostrando esta administración. ¿Y qué pasa con el pago, el próximo vencimiento con el Fondo Monetario? Hay una tensión con el Fondo Monetario, por supuesto el Fondo Monetario de manera general acompaña, ¿sí? Al gobierno en términos generales. Hay algunas tensiones diversas, ¿sí? Por un lado hay una tensión más política, porque el presidente Milei está absolutamente alineado con Trump en la interna norteamericana, por lo tanto con la oposición a la actual administración norteamericana. Eso genera una cierta tensión subterránea, vamos a decirle, pero además, obviamente eso digo, tiene un cierto impacto en el Fondo Monetario, ¿no? La posición que uno puede tener respecto a la administración norteamericana.
Pero además hay ciertas tensiones vinculadas a el programa de la política económica que está implementando el gobierno. En primer lugar, el Fondo Monetario no coincide con la idea dolarizadora del gobierno, de Milei. ¿Sí? Milei asume prometiendo la dolarización. Sí, ahora estamos un poquito más lejos quizás, pero él sigue sosteniendo la idea de que hay que dolarizar. Ha cambiado un poco el discurso. Ahora dice, vamos a ir a un esquema bimonetario, donde haya dos monedas, donde podamos comerciar en dólares, pero que siga existiendo el peso argentino. Pero bueno, eso al Fondo Monetario en principio no le gusta, pero fundamentalmente porque en los últimos meses, y esto es muy interesante, a partir de mayo, junio aproximadamente, el gobierno ha cambiado algunos de los pilares de la política económica y pasó de, de una lógica, digamos, de fuerte devaluación y de licuación de pesos a una lógica de poner toda, como decimos en Argentina, toda la carne en el asador, es decir, apostar todo a la baja de la inflación, ¿sí? Como, casi como único objetivo político de gestión. Bueno, antes decíamos, eso no lo está logrando del todo, pero más allá de eso el Fondo Monetario no coincide. ¿Por qué? Porque ese objetivo político lo que genera es una dificultad creciente en la posibilidad de acumular reservas, de acumular dólares. El Fondo Monetario dice no, la prioridad tiene que ser acumular dólares, si esto implica devaluar, hay que devaluar, y la inflación en todo caso es un fenómeno que tampoco hay que prestarle tanta atención. Entonces ahí hay también alguna tensión, creo yo todavía tensiones menores, no creo que esté digamos, en entredicho la posibilidad de los desembolsos del Fondo Monetario, pero sin duda la Argentina sigue siendo y va a seguir siendo durante un buen tiempo un país muy dependiente de las negociaciones con el Fondo Monetario y los acreedores en general. ¿Sí? Recordemos que luego del paso de Mauricio Macri por la presidencia entre 2016 y 2019, bueno, la Argentina incrementó de forma dramática su deuda externa, siendo hoy el principal deudor del Fondo Monetario, por lejos, el principal país deudor del Fondo Monetario. Juan Pablo, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Juan Pablo Costa directamente desde Buenos Aires sobre la economía argentina. Juan Pablo, economista del Centro de Economía Política Argentina. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Juan Pablo Costa directamente desde Buenos Aires sobre la economía en Argentina. Juan Pablo, economista del Centro de Economía Política Argentina. Ya desde el punto de vista de jugada de ajedrez, cuando en el Congreso, en la Cámara de Diputados, se pone una moción, ya que el presidente Milei había vetado un aumento en la reforma pensional de los jubilados, un aumento que, tú me corriges si me equivoco, no era más que el 8% a los jubilados. Él lo veta, ese aumento, se somete de alguna forma a votación o se cuestiona a través de una votación, y a pesar de que tenía bastantes votos menos para lograr la mayoría que se necesitaba para que justamente triunfara ese veto, de alguna forma logra que se dieran vuelta varios de los diputados que de alguna forma en el último minuto entonces votan a favor de lo de Milei. Y allí viene la denuncia que los compraron, que son unos vendidos, que la corrupción política sigue allí, y por eso estos personajes como Milei, a pesar de que van en contra, nadando en contra de la corriente de lo que es la calidad de vida del argentino, logran avanzar. ¿Cómo has visto tú, desde el punto de vista económico, ese comportamiento, digamos, de los legisladores? Bien, estas últimas semanas han sido muy movidas para la actividad legislativa, ¿sí? Ha habido mucha actividad legislativa
aquí en la Argentina, en el Congreso Nacional, en las dos cámaras, y nosotros tenemos Cámara de Diputados y de Senadores. Ahora, es interesante lo que estás planteando, porque ha habido dos casos muy resonantes en la opinión pública. Yo creo que el gobierno va a pagar un costo político. ¿Cuáles son los dos casos? El primero es el que estás mencionando. El aumento, la Cámara el Congreso que sanciona una nueva ley de movilidad jubilatoria, es decir, una ley que establece criterios fijos y objetivos para poder actualizar las jubilaciones, y el gobierno, que a pesar, como bien dijiste, que no implica una gran erogación, sino que implicaba un aumento cercano al 8% y una recomposición de las jubilaciones después de los meses de alta inflación que tuvimos. Ahí hay un problema con una modificación de fórmula que hizo el gobierno que dejaba algún que otro mes sin actualizar, y eso obviamente había generado pérdida de poder adquisitivo para las jubilaciones. El gobierno decide vetarla. Ni siquiera veta algunos artículos, veta la ley completa, ¿sí? Eso paga un costo político, ¿sí? Porque los jubilados dicen, pero ¿por qué me están vetando la posibilidad de que los ingresos se incrementen cuando todos sabemos no están en una buena situación? Paralelamente a eso, esto por ahí es algo que no se sabe tanto, en la misma semana que el gobierno veta la ley de jubilaciones, genera un cambio en el PAMI, que es la cobertura médica estatal de los jubilados, genera una modificación en la cobertura gratuita de medicamentos para jubilados. Es decir, que en la misma semana el gobierno veta la posibilidad de que los jubilados ganen un poquito más y al mismo tiempo modifica la cobertura de medicamentos para que la mayoría de los jubilados pase a pagar los medicamentos en vez de que se los provean de forma gratuita. Ha sido una semana trágica, ¿sí?, para los jubilados y las jubiladas argentinas. Y todo esto se da, bueno, primero hay que decir lo que comentabas, cuando vuelve el proyecto al Congreso, algunos diputados no solo que habían votado a favor en la primera instancia del proyecto, sino que eran autores del proyecto, Jorge, eran autores, habían firmado y habían presentado ese proyecto de ley. Cuando vuelve al Congreso votan en contra, ¿sí? Votan a favor de la posición del gobierno, a favor del veto. Es una cosa realmente insólita y por eso hay acusaciones obviamente de compra de votos, porque, a ver, si yo soy diputado y firmo un proyecto que se presenta, luego obviamente voto a favor, ¿por qué de pronto cambio mi voto en el último minuto? Es por lo menos sospechoso. Ahora, además de todo esto, en la misma semana, el gobierno en realidad, perdón, en la semana anterior el gobierno obviamente tiene el argumento de que no hay plata. No hay plata y por eso hay que vetar el aumento a los jubilados, por eso hay que hacer un tremendo ajuste fiscal, reducir, frenar la obra pública, vemos todo lo que venimos hablando. Ahora, lo que se había conocido en esos días es que el gobierno había dado por decreto un aumento de 100.000 millones de pesos argentinos, ¿sí? Son más o menos 100 millones de dólares, no a cualquier organismo, a uno solo en particular, que se llama CIDE, que es la Secretaría de Inteligencia del Estado, ¿sí? Es decir, que al mismo momento que se vetaban las jubilaciones, al mismo tiempo que se frenaba la obra pública, que se dejaban alimentos sin repartir, como comentaba previamente, se daba un aumento absolutamente extraordinario a los servicios de inteligencia, del país, ¿sí? Ahora, lo interesante es que ese aumento, ese decreto, digamos, va al Congreso. El Congreso tiene la posibilidad, si vota, las dos cámaras con 2/3 votan en contra del veto, se cae ese decreto, en contra del decreto, perdón, y se logra. Entonces, ahí hay una posición también de debilidad legislativa del oficialismo, porque las dos cámaras logran una mayoría impactante de 2/3. Esto implicó sectores de la oposición que no suelen estar muy juntos, por ejemplo el peronismo con el radicalismo, ¿sí? Sectores muy distintos de la oposición votando juntos en contra de los decretos del gobierno. Eso también me parece que es un llamado de atención interesante, importante, digo, para el gobierno, en donde hay sectores de la oposición históricamente no, que suelen estar separados, vamos a decir, que empiezan a confluir para intentar ponerle un freno a alguna de las medidas. Y te digo más, es la primera vez en la historia del país, ¿sí?, que se logra revertir un decreto a través de una votación en el Congreso. Nunca había pasado que la oposición logre juntar 2/3 de ambas cámaras para poder dar de baja un decreto presidencial. Es la primera vez. El gobierno, ha pasado en estos días, vamos a ver cómo responde políticamente, ¿no?, el gobierno a esta realidad.
Y aparentemente para festejar, digamos, lo que pudo haber sido compra de votos, torcida de brazo, corrupción, como le quieran catalogar los analistas que han criticado esto, él invitó a todos estos señores que se dieron vuelta como una media a festejarlo con un asado En la Quinta de Olivos. en la residencia oficial. Sí, exactamente. Los invitó a la Quinta de Olivos, a la residencia oficial. Esto no ha hecho más que profundizar. De cualquier forma, yo insisto, a mí me parece que eso ha sido una victoria pírrica, ¿no? Es decir, el gobierno logra su objetivo finalmente de frenar esa reforma jubilatoria, pero yo creo que en el mediano y en el largo plazo, el costo político que va a pagar y que ya está pagando, pero que va a seguir pagando por esta medida, es enorme, ¿sí? Es enorme es muy, en la Argentina la cuestión de los saberes jubilatorios es un tema muy sensible, yo creo entonces que va a pagar un costo político y algo más. Milei asume con un discurso anticasta, antipolítica, cuestionando a los políticos tradicionales, él que viene de afuera, en teoría, ¿no? Que viene de fuera de los círculos tradicionales de la política, pero la verdad, cuando uno ve las cosas que están haciendo, bueno, son de las peores prácticas políticas, entre ellas, por ejemplo, la compra de votos, el gobernar por decreto, ¿sí? O sea, saliendo, digamos, de la institucionalidad clásica, pero además de la compra de votos, en este caso de diputados y senadores, con lo cual, y eso se ve, ¿sí? Eso la sociedad lo ve, por eso yo creo que va a pagar un costo político, y a pesar de que hoy pueda parecer una victoria, ¿sí? Una victoria política para el gobierno, creo que va a ser una victoria pírrica que le va a terminar generando más costos que beneficios. ¿Cómo ves tú entonces lo que puede pasar desde el punto de vista económico en el 2025? Creo que va a ser un año complejo. Cuando uno mira el presupuesto, el gobierno tiene me parece a mí, un optimismo desmesurado, ¿sí? Plantea una reducción drástica de la inflación. De hecho, te voy a hacer un comentario, Jorge. Plantea cuando no solo el presupuesto no solo analiza el año que viene, sino analiza lo que resta, digamos, de 2024. Bueno, para cumplir las metas de inflación del año 2024 que están estipuladas en el presupuesto, deberíamos pasar a tener una inflación mensual del 1% todos los meses de aquí a fin de año, incluyendo septiembre. Cuando yo te comentaba recién, estamos en el orden del 4%. O sea, tendría que haber una caída drástica de la inflación hoy. De hecho, ya desde hace 15 días. Bueno, parece muy improbable que eso ocurra. También el gobierno prevé un crecimiento del 5% acumulado, o sea, durante los próximos 3 años. 5 el año que viene, otros 5 el siguiente, y así, durante 3 años. Es un montón, ¿sí? En este momento China está creciendo al 3,5%, o sea, sería crecer más que a tasas chinas, en un contexto además recesivo, porque entre otras cosas China es un gran comprador de la producción argentina, con lo cual si China no crece mucho, resulta improbable que la Argentina lo pueda hacer. Con lo cual, la sensación que da, a ver, no parece ser un gran año el 2025, hay otros elementos, parece haber una gran cosecha de soja, que es un cultivo muy importante para la economía argentina, tanto en Estados Unidos como en Brasil. Eso en principio también parecería que va a haber una baja de precios de la soja, eso en principio no beneficia a la Argentina. Y además de todo eso está el factor más interno, ¿no? Esto que comentaba antes, en un contexto de fuerte ajuste fiscal, el gobierno sostiene ese ajuste fiscal, de hecho ha planteado que eso es algo innegociable, así que lo único innegociable es el equilibrio fiscal, que bajo ningún punto de vista se va a gastar nada, y es más, el presidente anunció, si llega a caer la recaudación, producto, por ejemplo, de una recesión económica, de una caída de la actividad económica, que por supuesto produce una caída de la recaudación, lo que vamos a hacer es ajustar aún más el gasto, ¿sí? Es un poco la idea de gobernar con una planilla de Excel, ¿sí? Para el gobierno de Milei, gobernar no consiste en administrar las distintas tensiones sociales, los distintos sectores, atender los distintos sectores productivos, sino simplemente lograr que una planilla de Excel me dé equilibrada. No importa el costo social que tenga hacer eso. Entonces, a mí me parece que el gobierno en este momento ha asumido hace pocos meses, la verdad. Creo que mientras más pase el tiempo, más se va a ir agotando la paciencia social y más irá pagando costo político con esta forma de gobernar. Porque no son solo las medidas que va tomando, que son medidas antipopulares, sino también es esta forma de gobernar
pensando siempre solamente en el Excel, ¿sí? Mientras para mi ley, mientras el Excel le dé bien, mientras los números cierren, no hay ningún problema. Pero la gracia es que los números cierren con la gente adentro, no con la gente afuera, eso lo hace cualquiera. Juan Pablo Costa, muchísimas gracias por estar con nosotros. A ti, Jorge, un gusto grande.